Bien, hola chicas, espero que estén bien. En esta ocasión les voy a explicar el tema sobre lo que es la dimisión. Recuerden que el tema anterior que tratamos fue sobre lo que es el despido. Entonces ahora vamos a hablar sobre lo que es la dimisión, para que ustedes puedan tener una idea de la diferencia entre una y otra. Recordándoles, como les había dicho anteriormente, que el despido es la terminación del contrato de trabajo por voluntad unilateral del empleador, cuando el trabajador ha cometido una falta. Es decir, que el despido es el empleador quien lo ejerce. En cambio, podemos ver que la dimisión no es más que la terminación del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador. Es decir, que en este caso es el trabajador única y exclusivamente quien tiene facultad para poder interponer una dimisión. Se dice que una dimisión es justificada cuando el trabajador demuestra que ha existido una causa que dé origen a la misma. Es decir, cuando me refiero a que es justificada, significa que va a ser válida o en términos de derecho se puede decir que sería legal. Es decir, que una dimisión se considera que es procedente o justificada cuando el trabajador ha demostrado que realmente ha existido causa para esto. Entonces vamos a ver, miren. Con relación a lo que sería la dimisión, hay que entender, como les dije anteriormente, quién puede interponer una dimisión. Eso es lo primero que tenemos que manejar. Y si ustedes ven aquí con una diferencia del despido, la dimisión es una facultad única y exclusivamente del trabajador. Es decir, la única persona que puede interponer una dimisión es el trabajador. Por lo tanto, la dimisión es una facultad única y exclusivamente del trabajador. Se diferencia del despido en que el despido solamente lo interpone el empleador o la empresa. En cambio, la dimisión solamente la puede interponer el trabajador. Ahora bien, chicas, miren, para poder interponer una dimisión, es decir, terminar un contrato de trabajo que el trabajador quiere en una empresa, no puede ser por cualquier razón. Ustedes, por ejemplo, ven casos de trabajadores que dicen, yo renuncié a la empresa. Entonces, la renuncia, por el simple hecho de tú decir, no, ya yo no quiero seguir trabajando, le dejé una carta, no. Ya eso es otra cosa que ustedes van a ver más adelante, cómo se llama. Pero la dimisión tiene un procedimiento que se los voy a explicar más adelante. Pero para usted poder ejercer una dimisión como trabajador, tiene que tener faltas justificadas, es decir, que la empresa haya cometido faltas. Entonces, vamos a ver ahora cuáles faltas la empresa puede cometer y que puedan justificar una dimisión, es decir, que pueda proceder una dimisión. Entonces vamos a ver, lo primero que tienen que saber es que el artículo 97 del Código de Trabajo es el que establece una serie de faltas que pueden justificar o que pueden dar procedencia a lo que es una dimisión. Entonces vamos a ver una por una estas faltas y vamos a comentarlas. Bien, como les dije anteriormente, el artículo 97 señala una clasificación de cuáles son las faltas que podrían justificar una dimisión. Hay una serie de ellas, yo les voy a mostrar sobre las más relevantes para comentársela y explicársela a los fines de que ustedes la puedan entender. La primera de estas faltas que establece este artículo, el primer ordinal, es por haber inducido a error el empleador al celebrarse el contrato de trabajo respecto a las condiciones de este. Un ejemplo para que puedan entender este punto es, vamos a suponer que usted va a trabajar en una empresa y que por error en el contrato de trabajo se haya puesto que usted va a ganar 10.000 pesos, que fue un error que se cometió, o que le hayan dicho que eran 10.000 por equivocación y resulta cuando usted va a cobrar, usted no cobra 10.000 sino 5.000. Entonces a usted le alegan que fue un error que hubo al momento de la contratación. Entonces esta es una razón para que usted, si no está conforme con eso, pueda interponer una dimisión de manera justificada. Otra de las razones que tenemos, que es la más común, es por no pagar el empleador el salario completo en la forma y en el lugar que corresponde. Esta es una de las causales que más se da en las empresas y una de las razones por las cuales los trabajadores interponen más dimisiones. Por ejemplo, si a usted le dijeron que usted iba a ganar 10.000 pesos en una empresa y al momento de pagarle lo que le están pagando son 4.000, es decir, que no le están pagando su salario completo y le dicen que le van a pagar los 6.000 más adelante, a usted no le están pagando su salario completo.
O si usted cobra los días 15 y todavía estamos a 30 y usted todavía no le han pagado, esa es una razón para que usted pueda poner una dimisión. La tercera razón es, y les voy a explicar para que puedan entender algo que se está dando en la actualidad, es por negarse al empleador a pagar el salario o reanudar el trabajo en caso de suspensión ilegal de los efectos del contrato de trabajo. Vamos a suponer en el escenario que estamos viviendo actualmente que hubo una suspensión de los efectos de los contratos de trabajo de la mayoría de las personas que trabajan en el país. Supongamos que el Estado Dominicano dice el día 30, tal como está previsto, de que va a levantar el estado de emergencia. Por lo tanto, al momento de levantar el estado de emergencia, todas las empresas deben de reanudar los contratos de trabajo. Pero vamos a suponer que ya han pasado 15, 20 días y aún su empleador no le ha llamado para trabajar. Entonces, si no lo han llamado o se niega a volver a contratarlo después de la suspensión del contrato de trabajo, esa es una razón para que usted pueda interponer como trabajador una dimisión. ¿Por qué? Porque su empleador se ha negado a reanudar los trabajos después de la suspensión del contrato de trabajo. Una cuarta razón es, también se da mucho, por incurrir el empleador, ya sea sus parientes, dependientes, con el consentimiento de este, es decir, con el conocimiento de este, en falta de honradez, de probidez o en actos de violencia en contra del trabajador, es decir, maltratarlo, ejercer algún acto de violencia, ya sea en contra suya, en contra de su cónyuge, es decir, su esposo, esposa, o en contra de sus hijos, padres, hermanos. Esa es una razón para interponer. Continuando con lo que son las razones, por ejemplo, hay otra también que es muy común que se da y es por el empleador ocultar las herramientas de trabajo. Es decir, que si usted, por ejemplo, trabaja en una empresa y usted utiliza martillos, taladros, cualquier herramienta que sea para los fines de su trabajo, tijera, y el empleador se lo oculta, es decir, para que usted no lo utilice de manera intencional, o vamos a suponer su uniforme, cualquier herramienta que usted utilice, si se lo ocultan de manera intencional, esa es una causal para usted poder interponer una dimisión. De igual manera, lo que es la reducción ilegal del salario también es una causal de dimisión. Cuando me refiero a reducción ilegal, quiero decir con esto que, por ejemplo, si a usted le rebajan de su salario algún monto que no está legalmente establecido, eso es una razón para que usted pueda poner o interponer una dimisión. Otra razón también es cuando el empleador le está exigiendo la realización de un trabajo distinto a aquel para el cual usted fue contratado. Vamos a suponer que a usted lo contraten para chofer, vamos, de una empresa. Si usted lo contrataron para chofer de una empresa, usted no puede pretender ponerlo a limpiar o a servir café. ¿Por qué? Porque en principio su contrato de trabajo no fue para eso. Ahora bien, hay que aclarar algo. En los casos, por ejemplo, de emergencia, como la que nosotros estamos viviendo actualmente, si a usted lo contrataron para una cosa, pero se requiere que usted realice otra por el asunto de emergencia, eso es legal. Es decir, no hay ninguna ilegalidad en que su empleador le ponga a hacer algo distinto para lo cual usted fue contratado. Pero esto solo se justifica en los casos de emergencia. Otra también causa que se da muchísimo y que es muy común es cuando usted trabaja en una empresa y que a usted lo están obligando, si no estaba estipulado en el contrato, a tener que mudarse, es decir, a tener que cambiar de domicilio. Es decir, que si por ejemplo usted lo contrataron para trabajar en Bonao y de un momento a otro le dicen que ya usted no va a trabajar en Bonao, sino que usted tiene que irse a Santiago, a Higüey, a un lugar lejos, Samaná, por ejemplo, esa es una razón para que usted pueda dimitir, en razón de que si no hay una causa justificada, si eso no estaba previsto en el contrato o que eso le esté causando a usted un perjuicio, es decir, un daño, esa es una causal para usted poder. Otra de las razones también que justifican lo que sería una dimisión es el hecho de que ya sea el empleador o algún trabajador de la empresa donde usted trabaja tenga una enfermedad considerada altamente contagiosa y que el trabajador tenga que de manera obligatoria permanecer en contacto con esa persona
y que sea una enfermedad que usted sabe que se contagia con el simple contacto, con el hecho del ambiente y eso, de estar ahí. Entonces, si usted, por ejemplo, pone la queja de que puede contagiarse si no le hacen ningún tipo de caso o lo obligan a trabajar en esas condiciones, eso justifica para que usted o el trabajador pueda interponer una dimisión. Otra también de las razones es que en el lugar donde usted trabaja exista lo que se considera como un peligro grave, tanto para su seguridad como para su salud, y que en la empresa no se tomen las medidas del lugar. Porque hay que destacar que hay empresas donde se trabaja bajo ciertas condiciones de peligro en cuanto a la salud y la seguridad, pero se toman las medidas preventivas. Pero si usted trabaja en una empresa donde no se toma ningún tipo de medida y usted sabe que existe riesgo para su salud, un riesgo grave, un peligro, entonces eso es una razón para usted el trabajo como trabajador poder interponer lo que se. Bien, finalmente, aunque hay muchas más que ustedes la pueden encontrar en el artículo 97 del Código de Trabajo por un asunto de tiempo para cortar el video, les puse esta que es la número 12, que es unas razones para usted poder dimitir en una empresa como trabajador. Por ejemplo, si el empleador, ya sea con la imprudencia o el descuido, ponen en peligro lo que es la seguridad del lugar donde usted trabaja. Es decir, que si en la empresa saben, vamos a suponer que hay un abanico que se puede caer y no lo han arreglado, pudiendo hacerlo, y usted entiende que eso atenta contra lo que es la seguridad tanto de la oficina o de su lugar de trabajo, o cualquier otra situación que pueda poner en peligro, siempre y cuando sea por la imprudencia o el descuido del empleador, esa es una causal para el trabajador poder interponer una dimisión. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿pero cuál es el procedimiento para poder interponer una dimisión? ¿Es igual que el despido? Bueno, sencillo, miren, la ley establece un procedimiento para que el trabajador le interponga. En términos de la realidad, o sea, de lo que se da, el trabajador tiene que hacer una carta, donde esa carta tiene que un plazo de 15 días después de que se haya cometido el hecho o la falta. Usted tiene 15 días como trabajador para poder realizar la acción que vaya a hacer y usted tiene que realizar una carta, la cual usted tiene que notificar dentro de las 48 horas, tanto al trabajador, perdón, tanto al empleador como al departamento de trabajo. Cuando me refiero al departamento de trabajo es el Ministerio de Trabajo. O sea, dentro de las 48 horas, él tiene que hacer tiene que hacer la carta y notificarla, o sea, ponerle en conocimiento al empleador el por qué usted está terminando el contrato de trabajo y tiene que especificar en esa carta las razones por las cuales lo llevaron a eso. Miren, por ejemplo, chicas, aquí yo le estoy anexando lo que sería un modelo de lo que es la carta de dimisión, más o menos así se ve. Aquí tiene que dirigirse a la representación local del Ministerio de Trabajo. Como les dije, tiene que ser eso dentro de las 48 horas. De igual manera, la carta tiene que llevar las generales del trabajador. Y en esta parte que ustedes ven aquí es donde el trabajador está explicando el por qué está ejerciendo la dimisión, es decir, por cuáles razones de las que acabamos de ver lo está haciendo. De igual manera, como les dije, de manera obligatoria debe de ponérsele a la dimisión en la parte final los artículos o los numerales que están justificando la misma, es decir, la base legal.